Este va a ser nuestro 9º video pedagógico. Hoy es 11 de junio. Y vamos a improvisar algunos temas. Fundamentalmente tienen que ver con el modelo, al que siempre tratamos de describir como un hecho fundamental para todo razonamiento. Después algunos temas que tienen que ver con la estrategia, con la táctica, con esta sociedad de los derechos humanos y no de las obligaciones, y con la situación de la pobreza. Bueno, la impresión es que más allá de que este gobierno estaría finalizando un ciclo, el modelo, y más allá de las dificultades del modelo, sobre todo el deterioro de los precios, de las commodities, el deterioro de los suelos, en cierta medida el modelo podríamos decir que ha logrado afianzarse. La presencia, la prolongada entrevista de la Presidente con el Papa en estos días, llamativa entrevista, inclusive para los medios vaticanos, sumamente llamativa. Implícitamente hay un respaldo muy grande allí, por una parte. Por la otra, la entrevista con Graciano da Silva, la reunión en la FAO, un respaldo muy grande al gobierno argentino, muy grande. También llamativamente, muchísimos comentaristas internacionales mencionan que ha habido un cambio notable en la FAO desde la llegada del brasileño, y sus políticas actualmente han derivado al respaldo a regímenes como el de Cristina Kirchner, ¿no? Evidentemente que la alianza entre los sectores progresistas aumenta, ¿no? Se nota en el gobierno unos aires soberbios, crecientes aires soberbios, y me parece que tienen razón para tenerlo, porque inclusive los candidatos de la oposición no tocan, no explicitan este modelo, que no está en discusión evidentemente, el modelo progresista de los relatos y de los simulacros encubridores de un modelo de agroexportación masiva de commodities. Y de hecho la oposición, inclusive sectores sumamente lúcidos en el campo político, dan por cierto que el destino argentino es el de alimentar los cerdos chinos. A mí esta situación me parece espantosa. Escapa a todos los discursos y va más allá de las palabras. Personalmente lo he comprobado en reuniones políticas diversas, donde campeaba una enorme inteligencia política, sobre todo para el humor y el cinismo, y donde sin embargo todos compartían los discursos de Barañao y de Grobo Copatel. Es muy penoso, es muy penoso. Es muy difícil en la Argentina revisar esta mirada cerradamente urbana, ¿no? Y cerradamente clase mediera, ¿no? Y cerradamente setentista, yo diría también, ¿no? Y revisarla se hace muy difícil, muy difícil. De hecho, somos una sociedad de los derechos humanos, y ahora podemos ver los riesgos y las consecuencias de habernos embarcado a partir de los finales de la dictadura militar y de sus consecuencias terribles, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas, la necesidad de revisarlo, todo esto a través de los juicios, de condenar a los militares. Se nos embarcó en un proyecto de vida que es el de los derechos humanos. Y el derecho humanismo se convirtió en una gran ideología que nos ha llevado por un camino de difícil retorno. O sea, hemos olvidado, hemos perdido la memoria de que siempre fuimos una sociedad de las obligaciones. Las obligaciones de unos con otros, de las obligaciones con la sociedad, donde era importante tener una vocación altruista, donde debíamos considerar un ideal de vida superior a nosotros. El derecho humanismo se instaló fuertemente, y entonces lo que esperamos es asistencia, lo que esperamos es subsidios, lo que esperamos es ayuda del Estado.
mí me sorprende, por ejemplo, que en Bolivia todavía se dan estallidos de justicia por mano propia, en manos de pequeñas comunidades mestizas o indígenas, que hacen justicia en el sentido de capturar al responsable de una violación, de un crimen, luego lo entregan a la policía. Pero digamos, todavía participan de manera colectiva, se hacen cargo de la propia situación, ¿no? Son responsables de lo que pasa con ellos mismos, ¿no? He colocado algunas de estas notas en Facebook y me llama mucho la atención los comentarios que suscita entre los argentinos. Esta parte tienen dificultades para ver estos aspectos que tienen que ver con asumir la propia responsabilidad y visualizan otros aspectos que tienen que ver con la violencia, con la ética o no de la justicia por mano propia, otras cuestiones. Ya no han perdido de vista el debate acerca de si es posible resolver las cuestiones sin llamar a la policía o sin llamar a Alicia Kirchner para que nos dé un subsidio, un plan, ¿no? Qué terrible. Es decir, han perdido de vista la otra posibilidad de vida, que fue la de nuestros padres. Nuestros padres resolvían las cosas por sí mismos, con sus amigos, con los vecinos. Se resolvían las cosas en el barrio. Nadie iba a reclamar empleo al Estado, se generaban trabajos. ¿Cómo nos han debilitado? Somos huérfanos, absolutamente huérfanos. Y tiene mucho que ver con esto del derecho humanismo, que ha derivado en un asistencialismo atroz. Y a la pobreza se la ve desde esta perspectiva, ¿no? La pobreza hoy no solamente está asistencializada, con lo cual ha perdido la cultura del trabajo, y ya van más de 15 años de este tipo de regímenes, sino que se le alimenta con chatarra, con comida chatarra, con comida basura. Pero además se le alimenta con pensamientos basura. Basta ir a los cordones del Gran Buenos Aires para darse cuenta de cómo hay grupúsculos de izquierda que alimentan el pasado, reviviendo. Días pasados presenciamos una polémica que casi llega a las manos en un sindicato del cuarto cordón, del tercer cordón, casi llegando al cuarto, entre gente que defendía a Santucho y otros que defendían a Firmenich. Da una inmensa pena que este sea el alimento de los sectores más bajos. No solamente los planes, es mucho más complicado que los planes, porque son muchos los grupos políticos complicados, más allá de que estén o no estén en el gobierno, con estas políticas que degradan a buena parte de la población argentina. Y mientras tanto la bofetada de que se diga que Alemania tiene más pobres que nosotros. Seguramente son muchos los argentinos que hace tiempo que no caminan por esos espacios de lo infrahumano que son los conurbanos, los extendidos conurbanos del Gran Buenos Aires. Del Gran Buenos Aires, de Córdoba, de Resistencia, de Rosario, de cada una de las ciudades. Es como... Lo peor es que está hecho por gente que fue de izquierda. Es como si las doctrinas de Pol Pot se hubiesen aplicado en la Argentina, pero de manera inversa. O sea, en vez de obligar a que millones de personas de la ciudad fuesen obligadas a emigrar al campo, y así fue la masacre camboyana, en ese proceso de la ciudad al campo fue la masacre y el genocidio. Aquí se hizo lo contrario, millones de personas del campo fueron obligadas a vivir a la ciudad. Y en ese proceso también se dio una masacre. No como aquella, pero se dio en periodos de vida. La vida de los argentinos ha disminuido. La cantidad de chicos nacidos deformes ha crecido innumerablemente. La cantidad de enfermedades, de cáncer, de abortos. Este es el genocidio argentino. Y es consecuencia de un modelo que no se quiere ver. Y lo peor es que últimamente, en estos triunfos momentáneos del modelo, aprovechando la confusión ideológica que van sembrando, hemos tenido
un encuentro de la CLOC, o sea, de la vía campesina en Ezeiza, con la presencia de miles de dirigentes campesinos de todo el mundo, y también con la presencia de altos funcionarios del gobierno. Parece una pesadilla. Uno suponía que la vía campesina era una organización de lucha que se proponía cambiar el mundo. Bueno, altos funcionarios del gobierno nacional estuvieron en las mesas. Atilio Borón le dio una conferencia acerca de cómo pensar el mundo hoy. Atilio Borón, un residuo de la antigua Unión Soviética hoy, sumado al desarrollismo progresista en el gobierno argentino. Es realmente escandaloso que estas situaciones que nosotros tiramos aquí como titulares, ¿no? Que no se puedan ver. Son tan escandalosas que no sé si vale la pena analizarlas, simplemente enunciarlas y expresar nuestro espanto ante ciertas cosas que están ocurriendo. Que los campesinos se declaren feministas y que declaren la igualdad de géneros es lo mismo. El derecho humanismo conlleva una serie de pliegues internos, a cual uno más perverso que el otro. Uno de ellos es el que enunció Horacio González en el Foro por la Emancipación y la Igualdad. La línea histórica argentina es Mariano Moreno, John William Cook, o sea, una línea jacobina de la Revolución Francesa a un peronismo marxistizado, en su momento delegado de Cuba, John William Cook, proponiendo un partido revolucionario, generador de un supuesto peronismo revolucionario hoy, referente del actual gobierno progresista. Tenemos ahí una línea muy clara. O sea, el derecho humanismo no se encallejona en una línea que tiene que ver con la Revolución Francesa y con la propuesta de modernidad. Y la modernidad tiene que ver con el liberalismo, tiene que ver con los proyectos de la burguesía, incluyendo la masonería, Garibaldi, Mitre, Sarmiento. Es un proyecto absoluto, existencial, que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, que tiene que ver con una mirada de izquierda, que era la izquierda de la Revolución Francesa, que era la izquierda del anfiteatro donde estaban los representantes. Es un modo de visualizar el mundo, y que hoy está expresado desde el progresismo latinoamericano. Los derechos humanos. Y entonces, ¿a dónde vamos? Al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Por qué? Porque se supone, como dijo Marx en el siglo XIX, que el desarrollo de las fuerzas productivas nos llevaría del capitalismo al socialismo. ¿En qué horizonte está el socialismo? En ninguno, ahora en ninguno. Lo que está en el horizonte es un nuevo capitalismo que viene de China y que no respeta ninguna de las conquistas obtenidas por nuestros gobiernos a principios del siglo XX, ninguna de esas conquistas, y que además amenaza con un nuevo tipo de superexplotación muy terrible. En estos días justamente se dio un nuevo aniversario, 25 años de la masacre de la plaza de Tiananmen en Pekín. La carta de las madres de esos chicos muertos circuló en China y en inglés. Nosotros la hemos traducido. No hubo una adhesión de los grupos de derechos humanos de la Argentina. Realmente los derechos humanos no existen para China, porque China es la hermana mayor que nos está sosteniendo en muchas, supuestamente, para el progresismo, no solamente para el progresismo argentino, para el progresismo latinoamericano. Entonces, es todo un tema, ¿no? Pensar que el ecologismo, en líderes como Petra Kelly, nació conjuntamente con la lucha por el Tíbet, por la liberación y la independencia del Tíbet. Qué lejano que quedaron, qué lejanas que quedaron aquellas luchas. Petra Kelly. Creo que pocos ambientalistas deben saber a quién me refiero, ¿no? En fin, uno de estos
éxitos que yo señalaba del modelo es el hecho de que se esté tratando de incluir las críticas al modelo dentro del modelo mismo. Es una estrategia muy perversa. O sea, es una estrategia de poder. Yo ocupo no solamente el campo propio, ocupo también el campo del adversario. Es decir, los que critican también son míos. El poder es capaz de incluir a los que lo critican. Y esto creo que se ha logrado y que mucha gente con buenas intenciones entra hoy en esta situación absolutamente equívoca. Creo que a esto ha llevado el hecho de que busquemos pequeños objetivos que corregir. En realidad cada conquista es una derrota. Cada vez que conseguimos que en un municipio no se fumiguen los primeros 500 metros, en realidad estamos fortaleciendo el modelo de la sojización. Cada vez que logramos que la justicia intervenga en un caso de corrupción, lo festejamos como una victoria y en realidad lo que hemos conseguido es fortalecer a los otros, que van a ser a partir de ese momento más prolijos y más eficaces con su propio proyecto. En este caso, algunas luchas contra el glifosato sirven al modelo. Claro que se fortalecen, obtienen triunfos, tenemos algunas propuestas en el Congreso contra el glifosato, pero pensemos un momento, ¿es posible que la Argentina viva sin glifosato en un modelo que depende absolutamente de la soja transgénica y de la soja transgénica resistente al glifosato? ¿Qué es esto de...? ¿Hay alguna posibilidad de que la Argentina viva sin glifosato? Es un entretenimiento esta lucha, evidentemente que es un entretenimiento. Se cuestiona el glifosato, no se cuestiona el modelo. ¿Qué pasa? Nos preguntamos, ¿no será que Monsanto tiene otro herbicida que no se llama glifosato? Es decir, evidentemente que hay gato encerrado. Si avanzan las medidas contra el glifosato es porque ya los ojeros no lo necesitan. Si avanzan las medidas contra el glifosato es porque el modelo tiene una trampa y la trampa se llama una soja resistente a otro herbicida, evidentemente. Si desde posiciones pro-oficialistas hoy se critica la ley de semillas y se la llama ley Monsanto, es porque evidentemente el área de los partidarios del poder están incluyendo a aquellos que se oponen al poder. Aquellos que se oponen al poder, que se oponen a ciertos aspectos del poder. O sea, de nuevo, lo que está pasando con diferentes candidatos. Se oponen al gobierno, pero no al modelo. En el caso de las luchas ambientales se está dando, creo que la misma situación. O sea, nos oponemos a la ley Monsanto, pero no cuestionamos al gobierno ni al modelo. Cuestionamos aspectos del modelo y políticas del gobierno. A mí me parece que este es uno de los datos más fuertes, que han resaltado en los últimos días y que a nosotros nos gustaría tener en cuenta para que aquellos que siguen estos videos reflexionemos un poco y esto puede ser motivo de otras conversaciones. Gracias por acompañarnos. Implícitamente hay un respaldo muy grande allí, por una parte. Por la otra, la entrevista con Graciano da Silva, la reunión en la FAO, un respaldo muy grande al gobierno argentino, muy grande. También llamativamente muchísimos comentaristas internacionales mencionan que ha habido un cambio notable en la FAO desde la llegada del brasileño. Este va a ser nuestro 9º video pedagógico. Hoy es 11 de junio. Y vamos a improvisar algunos temas. Fundamentalmente tienen que ver con el modelo, al que siempre tratamos de describir como un hecho fundamental para todo razonamiento. Después algunos temas que tienen que ver con la estrategia, con la táctica, con esta sociedad de los derechos humanos y no de las obligaciones, y con la situación de la pobreza.
Bueno, la impresión es que más allá de que este gobierno estaría finalizando un ciclo, el modelo, y más allá de las y sus políticas actualmente han derivado al respaldo a regímenes como el de Cristina Kirchner, ¿no? Evidentemente que la alianza entre los sectores progresistas aumenta, ¿no? Se nota en el gobierno unos aires soberbios, crecientes aires soberbios, dificultades del modelo, sobre todo el deterioro de los precios, de las commodities, el deterioro de los suelos. En cierta medida el modelo podríamos decir que ha logrado afianzarse. La presencia, la prolongada entrevista de la Presidente con el Papa en estos días, llamativa entrevista, inclusive para los medios vaticanos, sumamente llamativa.